Y sin embargo, y algunas veces en hogares, yo espero que entre ustedes no haya eso, pero sabemos que hay hogares que fuera de las personas que sirven a Dios, que van a sus iglesias, porque el que va a alguna iglesia pues trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero hay personas que algunas veces no van a ninguna iglesia y entonces sus modales y sus cosas pues aún en su hogar son un poquito desagradables y tienen esa clase de problemas. Cuando usted hace algo para Dios y no lo hace de buena gana, usted está haciendo como hace una mujer, una esposa que no quiere servir a su esposo en las cosas que él desea que ella le sirva. Y Dios lo único que puede hacer es lo que puede hacer el marido, porque él es un marido para su esposa espiritual. Él lo único que puede hacer es, bueno, si tú no haces lo que yo te digo, entonces no acepto lo que tú quieras hacer, porque no puedes hacer lo que tú quieras hacer, sino lo que yo quiera que tú hagas. Porque la cabeza es el marido, la cabeza es el Señor en su iglesia. Así es que si usted busca el aspecto espiritual entre la iglesia del Señor y el Señor, y lo compara con un matrimonio, usted puede ver cómo cada día agradar más a Dios, y puede ver cuándo usted desagrada a Dios. El mismo apóstol Pablo comparó el matrimonio de un hombre y de una mujer con el matrimonio espiritual entre Cristo y su iglesia. Así es que podemos ver todo esto, y lo mejor es, tanto en el aspecto espiritual con Dios, como en el aspecto también del hogar, hacer las cosas lo mejor posible y hacerlo siempre de buena gana, de buena voluntad. Porque nadie está obligado a recibir de mala gana nada de otra persona. Uno ni la recibe de buena gana tampoco. No es agradable a uno, y por eso entonces hay que hacer las cosas de buena fe, de buena gana. En cuanto a los gobiernos, ellos cuando piden sus tributos, ellos no les importa que usted lo haga de buena gana o de mala gana. Ellos no van con el sentir de las personas, sino con la acción de las personas, sea de buena gana o de mala gana. Ellos dicen, o a las buenas o a las malas, haga lo que tiene que pagar. Así es que en un gobierno, como no tiene corazón, es como una computadora, como una máquina que no tiene corazón, así es que no tiene sentimiento, y como no tiene sentimiento, entonces la cosa cambia. Pero Dios tiene sentimientos. Usted tiene sentimientos también. Así es que lo único que nosotros tenemos que parece una computadora es la mente, pero tenemos un corazón con el cual sentimos, con el cual amamos, con el cual sentimos emociones, y así por el estilo. Nosotros somos personas que tenemos sentimientos, y esos sentimientos del corazón hacia afuera los vamos expresando a través de los sentidos del espíritu y de los sentidos también del cuerpo. Bueno, Pedro por revelación conoció el plan de Dios para aquel tiempo, se mantuvo en él y luego anunció el plan de Dios, el programa de Dios para aquel tiempo. Así también nosotros por la revelación tenemos que comprender el tiempo en que vivimos, las cosas que Dios ha prometido hacer, y caminar hacia adelante. Y en los momentos difíciles como aquellos del apóstol Pedro y de los apóstoles, cuando se les fueron la gente a Jesús y solamente quedaron 12 discípulos y uno, ya ustedes saben,
y uno era diablo, porque era Judas Iscariote, era donde el diablo se encarnaría. Pues cuando se quedaron 12 nada más, Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y seguida dijo Pedro, ¿y a quién iremos? ¿Nos iremos de nuevo a la sinagoga? ¿Nos iremos allá a la sinagoga de Nazaret? ¿O nos iremos allá a la sinagoga de tal o cual sitio? ¿O nos iremos al templo de Salomón a escuchar allá al sumo pontífice? No, no podemos irnos a ninguno de esos sitios porque sabemos que no tienen palabra de vida para este tiempo. ¿A dónde iremos si solamente en ti? No en el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el representante de Dios según la tradición y la religión hebrea. Pero cuando, mire, el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, era el representante de Dios para el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, allí estaba el sumo sacerdote, el representante de Dios para todo el pueblo de Israel. Cuando llegó uno, el otro quedó eliminado, porque ya Dios no estaba tratando con aquel según el orden de Aarón, sino que estaba tratando que vino según el orden de Melquisedec. Así es que estaba tratando con este, y entonces Jesús era el que estaba llevando a cabo todos los planes de Dios para aquel tiempo. Así es que con ese era que Pedro se quería quedar, porque ese era el que tenía palabra de vida eterna para aquel tiempo. El otro lo que tenía eran críticas en contra de Jesús. El otro lo que tenía era una persecución en contra de Jesús y de sus seguidores, porque era el líder de la religión hebrea, el sumo pontífice de aquel tiempo según el orden de Melquisedec, y lo que desarrolló en contra del plan de Dios fue una persecución. Pero Jesús tenía la palabra de vida eterna. Por eso lo que le hablaba a Jesús era lo que Dios estaba haciendo en aquellos días. Jesús le estaba revelando todos los misterios de Dios con parábolas, como dijo el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Los misterios ocultos estaban siendo revelados parabólicamente por Jesús de Nazaret. Con el trigo y la cizaña estaba revelando un misterio muy grande. Con aquella otra parábola de que el dueño de la viña dejó a unas personas cuidando la viña, y luego envió a un siervo y lo mataron, y luego envió a otro y lo mataron. Esos siervos eran profetas, y luego envió a su hijo, y dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con la hacienda, con la viña completa. Ese hijo era Jesús, y ellos entendieron la parábola que estaba declarándoles el misterio de la gran obra, de la gran viña del Señor, y de las cosas que estaba Dios haciendo en esa viña, y lo que estaba haciendo en aquellos días. En parábolas Jesús estaba revelando todos esos misterios del reino. Él dijo que esos misterios eran revelados a los niños y eran escondidos de los sabios y de los entendidos. Así es que los sabios y entendidos no sabían nada acerca de esos misterios, pero los niños, aquellos que le seguían, estaban al día con la obra que Dios
estaba haciendo. Bueno, eso por revelación. Porque por revelación aquellos niños conocían esas cosas. Por eso Jesús decía: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Nadie podía decir: yo sé de estas cosas porque yo estudié mucho. Nadie podía decir: yo fui al seminario tal o al instituto tal y por eso yo sé mucho de las cosas de Dios. Los que creían que sabían mucho de las cosas de Dios estaban persiguiendo las cosas de Dios que estaba Dios cumpliendo en aquellos días. Y los niños, los que no sabían nada, estaban recibiendo la revelación divina a través de Jesús. Y así fueron educados por Jesús y conocían y creían lo que Dios estaba haciendo. Lo sabían y lo creían y lo habían recibido por revelación. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso siempre habrán sobre la tierra tres grupos. Uno de ellos tendrá la revelación del Padre Celestial. Y eso los hará a ellos conocedores del programa de Dios para el tiempo en que ellos viven. Porque lo conocerán por revelación. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y Dios nos ayude siempre, para siempre por la revelación, conocer lo que está pasando. ¿Cuántos saben lo que está pasando? Las cosas a favor y las cosas en contra por revelación. Usted sabe por qué están pasando, tanto las buenas como las malas. En las buenas, Dios nos ha bendecido para recibir todas esas cosas buenas. En las malas, pues Dios las permite para que se cumplan ciertas cosas que deben cumplirse. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Siempre en las buenas algo hay que hacer para recibir las buenas. Y en las malas algo hay que hacer para convertir lo malo en algo bueno, en algo beneficioso. Y ahí hay que usar la astucia. En palabras más claras, no se puede ser bobo, ni se puede uno dejar tomar o coger de bobo por los que quieren hacerle daño a uno. Uno tiene que defenderse para que todo lo que traten de hacerle mal a uno, lo que traten de hacerle en contra a uno, se convierta en algo de beneficio. O sea, y que rebote, como dice la Biblia, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. O sea, siempre en la forma de uno defenderse, en la forma astuta de uno actuar, ahí va a convertirse en realidad esa escritura. Así es que estas cosas nos las enseñó Jesús, y como las enseñó Jesucristo, nosotros las creemos, y por eso creemos que debemos ser sencillos, humildes, pero también ser astutos, ser listos, y no dejarnos coger de bobo. Bueno, yo creo que lo único que les he dicho es lo que Jesús dice, y si Jesús nos enseñó a ser listos, hay que ser listos porque los hijos de las tinieblas son muy, pero que muy astutos, y siempre tratan de sacarle ventaja a los hijos de la luz.
O sea que uno tiene que caminar con los ojos abiertos y saber lo que habla, saber lo que podrían hacer con lo que uno habla, y así por el estilo uno saber comportarse y saber cómo bregar con la gente sin ofender a nadie, sin pelear con nadie, pero uno cuidándose de que no le hagan daño a uno, porque uno no quiere hacerle daño a nadie, pero tampoco uno quiere que le hagan daño a uno. Así es que si tratan de hacerle un daño a uno, ¿quién es el que se merece ese daño? El que trata de hacérselo a uno. Y si uno lo puede evadir, lo va a evadir, y si le cae a él, eso es de él. Y el que siembra, cosecha lo que siembra. Eso es lo que sembró, pues eso es lo que va a cosechar. Así es que uno no le está haciendo daño a nadie, sino que ese es el mal de él, que no lo tocó a uno y le viró a él hacia atrás. Y yo creo que se lo merece más del doble, se lo merece multiplicado, el que trate de hacerle daño a uno de los hijos de Dios. Bien lo dijo Dios, el que te bendiga, pues mire, se merece que Dios lo bendiga grandemente, porque Él dijo, ni un vaso de agua fría perderá su recompensa. Pero el que maldiga o trate de hacerle daño a un hijo de Dios, mire, se merece ir de pies y cabeza al lago de fuego y ser borrado del libro de la vida. No importa en la sección que se encuentre. No se va a encontrar, por supuesto, en la sección de los escogidos, porque simiente no persigue simiente. Pero, por si hay duda de que lo que estoy diciendo es así, miren lo que dice un profeta y rey, y esto es un salmo mesiánico. Este es un salmo mesiánico, es bastante largo. Dice, vamos a leer una partecita, es un salmo mesiánico. Vamos a leer del 21 en adelante, dice, pusiéronme además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. No quise leer desde el principio el salmo desde el capítulo 1, pero es un salmo mesiánico. Esta experiencia la pasó David en anticipo de lo que pasaría el Mesías. Porque como ya sabemos, los profetas reflejaron las etapas por las cuales pasaría el Mesías. Y pasaron esas etapas durísimas, pero después el Mesías las pasó más duras todavía. Sigue diciendo, sea su mesa delante de ellos por lazo. Ahora, ¿no notan ustedes una cosa? Cuando Jesús pasó por esto, Él no dijo esto, sea su mesa delante de ellos por lazo. Él dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Es que esto otro corresponde al día de venganza. Porque ya esto es pidiendo, pronunciando, hablando juicio sobre los perseguidores, sobre los enemigos. Y dice, sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para no ver, y a siempre titubear sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira,
y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Casi nada. No pide casi nada. En palabras más claras, la vida que vivan en la tierra, la vivan bajo la ira del Dios Todopoderoso, y sus nombres sean raídos del libro de los vivientes. Por lo tanto, cuando vayan al juicio final, sean condenados y sean lanzados al lago de fuego, porque los que no sean hallados escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Casi nada pedía el profeta, salmista y rey David, y eso bajo la unción del Espíritu Santo. Así es que para este tiempo sea así para todos los enemigos de Dios y de la obra de Dios. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que tiene y debe acontecer, y yo estoy de acuerdo con esa palabra. Y le digo amén a esa porción de la palabra. Y digo que corresponde al anuncio del día de venganza del Dios nuestro. Así es que eso está, y es parte del mensaje del día de venganza del Dios nuestro. Y eso es para los enemigos, para los perseguidores, para los que vituperan al pueblo de Dios, a Dios y a quien Dios envíe con su palabra. No hay nada que añadir. Yo creo que David, inspirado por el Espíritu de Dios, habló como debía hablarse en este tiempo. Y también el profeta Isaías habló de la misma manera. Por eso, fíjense, se paró Jesús cuando dijo: y para predicar el año agradable del Señor. Y ahí se paró. Y no dijo: y el día de venganza del Dios nuestro. Y aquí se paró también cuando dijo que le dieron hiel y vinagre por bebida. Y entonces no siguió repitiendo por ahí esa venganza, ese juicio, y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a los hebreos no se le anunció el día de venganza, y si a los hebreos no se le anunció este juicio, pues se le anunciará a los gentiles. Y esto por revelación. Porque se hablará lo que se debe hablar. Y Dios hará de acuerdo a lo que Él ha prometido.
O sea que Dios tiene que respaldar eso que Él ha dicho para el tiempo que corresponda eso que Él habló. Si se llega el tiempo para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, después de ese anuncio, después de ese mensaje, cuando no haya nada más para hablar y todo lo correspondiente a ese mensaje haya terminado, ¿qué es lo que tiene que venir? Lo que fue anunciado en ese mensaje. Así entonces será conforme a la promesa divina. Pero para los que temen el nombre del Señor, para ellos hay una bendición hablada, que hay que hablarla también. Para ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. ¿Y qué quiere decir que nacerá el sol de justicia? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es el sol de justicia. ¿Nacerá entonces qué? Nacerá la venida del Señor para los que temen el nombre del Señor. Nacer es surgir, aparecer, la venida del Señor. Así es que esa es una promesa para los que temen el nombre del Señor. Los demás, cuando eso se cumpla, ni sabrán que se cumplió, como no lo supieron en la primera venida del Señor. Decían es Belcebú y tiene demonios, pero era la venida del Señor conforme a la promesa mesiánica. Era no el príncipe de los demonios, sino el príncipe de paz. Y eso lo supieron los pequeñitos por revelación. Que Dios nos ayude y fluya la revelación divina para que sepamos las cosas que Dios estará cumpliendo en este tiempo y podamos ver cada cosa que Él cumpla en este tiempo y la podamos comparar y juntar con la Escritura, que sea por revelación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ya el próximo domingo espero estar también nuevamente con ustedes y les pido que oren mucho por mí. Yo oraré mucho por ustedes. Sabemos que estamos en un tiempo difícil. Sabemos que tenemos que ser humildes, ser mansos, pero también ser astutos, ser listos, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Escritura dice, Jesús dijo una vez, que el diablo siempre trata de herir al líder, de herir a los líderes, y él dijo, heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Todos los dardos del enemigo, todos los ataques del enemigo que trate o que haga en contra de el líder que Dios tenga para su pueblo, debe ser entendido por el pueblo de Dios como lo que dijo el Señor, que será el enemigo tratando de herir al pastor para que las ovejas se desparramen y digan, ya yo no voy a seguir en el redil con el resto del rebaño. Recuerden, todos se desparramaron en los días de Jesús. Él dijo, todos me dejarán en esta noche. Porque cuando se pone de noche, entonces se pone oscuro y la gente le da miedo y trata de huir, de escapar por su vida. Pero Jesús dijo,
El que la perdiere, la ganará. El que la perdiere por causa de mí y de mi palabra, de mi evangelio, la ganará. Y el que la ganare huyendo, la perderá. Ganará humanamente, pero perderá espiritualmente con Dios las bendiciones divinas. Bueno, ¿quién tiene miedo? ¿Quién es un vencedor aquí? Pues entonces, no hay entonces que tener miedo a cualquier rugido del diablo que está como el león rugiente buscando a quien devorar. Recuerde que los hijos de Dios son como corderos, pero que en el tiempo final se convertirán en leones. Así es que también el Señor Dios no estará como cordero, sino como león, manifestándose por eso como león. Él podrá traer juicio sobre las naciones, sobre grupos de personas y sobre individuos que se levanten en contra del plan de Dios, porque levantarse en contra del plan de Dios es levantarse en contra de los hijos de Dios de ese tiempo, los cuales estarán llevando a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Y Él dice a sus hijos: no se preocupen, que los enemigos de ustedes serán mis enemigos, y yo seré enemigo de tus enemigos. Así es que el enemigo número uno de nuestros enemigos será Dios, y Él peleará a favor nuestro y en contra de todos los enemigos que se levanten en contra de nosotros. Eso es lo que Dios dice. Así es que el que no quiera tener a Dios como enemigo, que no busque problemas, ni le traiga problemas, ni se ponga en contra de los hijos de Dios. Bueno, eso lo decimos así en forma sencilla, sabiendo lo que hablamos. El que quiera tener problemas con Dios, pues que haga lo que quiera hacer. Nuestra recomendación es que no se busque problemas con Dios, porque el que se busca problemas con Dios los encuentra, y su nombre también será borrado del libro de la vida. Así es que ya en guerra avisada no muere gente. El que no quiera que su nombre sea borrado, pues sabe cómo evitarlo. El que no le importe y no crea que hay un libro y que hay nombres escritos, pues que haga lo que quiera hacer. Pero nuestra recomendación es que actúe bien y que se ponga siempre de parte de Dios y de la obra de Dios. Funeraria, todo será allí. Por lo tanto, todos los que deseen acompañarnos en ese momento, en donde no despedimos, sino que decimos hasta luego a nuestros familiares queridos, y los que no están en el mensaje, o los que no han estado todo el tiempo, pero que aman el mensaje, y que de vez en cuando han venido y que nosotros los hemos reclamado porque son de nuestra familia y no queremos que ninguno de nuestra familia se pierda. Y como sabemos que reclamándolos
y creyendo que van a estar en la eternidad, así se ha de cumplir y nuestra fe ha de funcionar para ellos. Entonces nosotros, cuando parte un familiar nuestro y lo hemos reclamado, estamos confiados de que su nombre estará allá y de que le vamos a ver en la eternidad después, y de que va a salir bien y va a vivir por toda la eternidad. Este es un